también se hace a través del haz espinotalámico anterior. ¿Ok? Tenemos además el cordón lateral que corresponde, el haz córtico-espinal, que también es producto de lo que es la transmisión de la movilidad voluntaria. Esto es Sí, lo llegó que hace es 3 el minutos. córtico-espinal anterior y el Llegó el córtico-espinal doctor, es que lateral. no llegó desde las Son 8. los encargados de la movilidad voluntaria. El espinotalámico anterior es encargado de la sensibilidad táctil. Si nos vamos al cordón lateral, en cuanto a la transmisión de la sensibilidad, y como les había mencionado anteriormente, comprende desde el surco medio lateral anterior hasta el posterior, tenemos los haz espinocerebelosos anterior y posterior, que ellos transmiten propiocepción refleja. Propiocepción refleja porque la propiocepción propiamente dicha va por el cordón posterior. Y el haz espinotalámico lateral es el que transmite la información correspondiente a la sensibilidad termoalgésica, dolor y temperatura. Ya el cordón posterior, que está compuesto principalmente por el fascículo gracílico uniforme, van a transmitir la sensibilidad, la palestesia, que es la sensibilidad vibratoria, la propiocepción, van a transmitir, y la discriminación entre dos puntos. No sé si ustedes recuerdan estos aspectos importantes fisiológicos, pero son fundamentales para más adelante poder comprender la exploración de las funciones motoras, reflejas y sensitivas. ¿Okay? Para recordarles someramente en cuanto a la fisiología del arco reflejo, esto nos habla de la indemnidad, de la integridad de lo que es la función tanto muscular, efectora, como de la receptora, a través de lo que son los mecanorreceptores, los quimioreceptores, los termorreceptores, los nociceptores a nivel de la piel, y nos habla de la integridad de lo que es la médula espinal y de todo lo que hablamos anteriormente. El arco reflejo, para recordarlo, simplemente la información o la transmisión de la respuesta que ocurre debido a un estímulo, sea térmico en este caso, como se ve en el ejemplo, es doloroso, nociceptor, y nos transmite a través de la raíz posterior de la médula espinal, ingresa a través del asta posterior y a través de una interneurona conectora lo representa o lo transmite hacia lo que es el asta ventral, y de esta manera la neurona efectora es la que produce, en este caso, la respuesta muscular refleja con la que se realiza el retiro o la contracción muscular del área en que fue realizado el estímulo. Pero nosotros no solamente tenemos la capacidad de hacer este efecto reflejo, sino que además tenemos que tener la percepción del dolor y el sitio donde se ubica el dolor. Y eso se hace a través de las interconexiones neuronales que podemos observar a través de los cordones antes mencionados, como se lo expliqué, y vemos cómo la transmisión de la sensibilidad se hace a través del fascículo córtico espinotalámico ventral, como ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen. Y también vemos cómo se puede ver la localización y la percepción también del dolor a través de los tractos espinocerebelosos que antes les mencioné, tanto anterior como posterior, ¿verdad? Y a través del tracto, la percepción propioceptiva de la zona y del movimiento que se realizó como reflejo hacia el dolor, se hace a través del cordón posterior, a través de lo que es el fascículo gracílico uniforme. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que no solamente nosotros tenemos que centrarnos en la expresión del arco reflejo, sino que nuestro sistema nervioso es tan complejo y a la vez tan interconectado que nosotros, al mismo tiempo que hacemos un arco reflejo que es inicial, porque la vía de transmisión es mucho más corta, nosotros podemos tener percepción del sitio, del tipo de estímulo que hubo y del reflejo que nosotros tuvimos como reacción a ese estímulo. ¿Me comprendieron? Sí, señor. Sí, señor. Interactuar. Entonces, si recordamos aquí, es importante porque con esto le va a ser mucho más fácil el entendimiento posterior de la clase. Entonces, importante fortalecer y repasar que el cordón anterior está compuesto principalmente por la transmisión de motora voluntaria a través de haz córtico-espinal anterior y córtico-espinal lateral en condiciones del cordón lateral. Y la sensibilidad táctil la lleva el cordón anterior a través del haz espinotalámico anterior
la propiocepción refleja la lleva los espinocerebelosos, tanto ventral como posterior, y la información de la sensibilidad termoalgésica la va a llevar el espinotalámico lateral. Ahora, los posteriores, el cordón posterior, que es comprendido por el gracílico uniforme, llevan la sensibilidad en cuanto a la propiocepción global, en cuanto a lo que es la sensibilidad vibratoria y la discriminación entre dos puntos. Bueno, entrando de lleno entonces a la exploración de la función motora, hay tres componentes importantes que debemos tomar en cuenta. La masa muscular, y eso se hace principalmente a través de la inspección, el tono muscular y la fuerza muscular. Nosotros la masa muscular la evaluamos cuando descubrimos la piel del paciente y podemos evaluar las características del volumen de esa masa muscular y podemos también observar si hay presencia o no de hipotrofias, de atrofias, de hipertrofias, y eso lo podemos nosotros comparar inclusive de manera simétrica entre un lado y el otro, tomando en cuenta que las afectaciones crónicas de un lado va a tener cambios tróficos propios de la masa muscular y nos permiten diferenciar la misma. Entonces, estas son de las características más importantes que vamos a evaluar nosotros a la inspección en cuanto a la función motora. El tono muscular y la fuerza muscular, nosotros la vamos a evaluar principalmente a través de esta escala, que es la escala ya conocida por todos de la función motora. Es una escala que va del 0 al 5, donde 0 tenemos ausencia absoluta de la contracción muscular, 1 lo establecemos como indicio, donde se detecta una contracción ligera, 2 una contracción débil, donde se puede movilizar hacia los lados, pero no en contra de la gravedad, la 3 es cuando ya la fuerza va en contra de la gravedad, pero no en contra de la resistencia, la 4 es cuando tenemos movimiento en contra de la gravedad y con cierta resistencia, y la 5 es cuando hay una resistencia completa. Para explorar, comenzamos entonces a explorar tanto la musculatura proximal como la distal, tomando en cuenta que cuando hay afectación muscular per se, las principales debilidades o afectaciones se hacen de manera proximal y a nivel neurológico son principalmente de forma distal. Entonces comenzamos con la exploración de las extremidades superiores y la hacemos evaluando el paciente. Se puede colocar sentado al borde de la cama y se le pide al paciente que extienda sus brazos. Nosotros, al borde de la cara lateral de las muñecas, tomamos los brazos, como pueden verlo en esta imagen, y le pedimos al paciente que realice el movimiento de apertura o de abducción, también se le dice abducción. Con eso nosotros vamos a poder evaluar las raíces nerviosas de C5 y C6. De esa misma manera, le pedimos posteriormente al paciente que flexione su codo y empuñe la mano. De esta manera nosotros vamos a pedirle al paciente que genere una flexión del brazo, ¿verdad? Del músculo bicipital del brazo, y nosotros lo hacemos tomando la muñeca, una resistencia en contra de la fuerza con la que el paciente ejerce la contracción muscular y en este caso la flexión del brazo. Y es importante decirle al paciente luego de explorar, relájese antes de nosotros soltar, pues evidentemente la muñeca, porque ocurren accidentes en que el paciente por soltarla nosotros antes se golpea porque persiste haciendo el movimiento contra la fuerza nuestra de inflexión. En ese método de exploración nosotros vamos a evaluar la indemnidad de las raíces nerviosas C5 y C6. En esta flexión podemos evaluar el músculo, el nervio músculo cutáneo como tal. Asimismo, le pedimos bajo la misma técnica al paciente que extienda su brazo y nosotros haciendo resistencia a través de la muñeca podemos evaluar entonces las raíces nerviosas de C6 a C8. Con esta extensión evaluamos entonces la indemnidad del nervio radial. ¿Vamos claros hasta este momento? Sí, señor. La evaluación de la muñeca es bastante sencilla. Con el brazo flexionado le pedimos al paciente con la mano empuñada que presente extensión de la muñeca contra nuestra resistencia, y de esta manera vamos a evaluar la indemnidad de la raíz nerviosa de C6 a C8 a través del mismo nervio radial que antes habíamos evaluado con la extensión del brazo. Y de la misma manera podemos evaluar la flexión haciendo contrarresistencia. Se le pide al paciente que haga flexión de la muñeca y de esta manera evaluamos entonces
la indemnidad de las raíces nerviosas de C6 a C7, el nervio mediano específicamente. De la misma manera, se evalúa lo que es la aducción de los dedos y se le pide al paciente que tome nuestro dedo índice y medio bilateralmente y que apriete los dedos. En ese momento evaluamos simetría, fuerza, intensidad de esa contracción y con eso podemos evaluar la indemnidad entonces del nervio mediano a través de las raíces nerviosas C7 y T1. Mientras que para evaluar la abducción, abducción o en este caso la extensión de la mano, podemos evaluarla fácilmente tomando el dedo índice y el dedo meñique, y se le pide al paciente que no permita que nosotros le cerremos la mano. Se le pide que abra la palma y que no permita que nosotros le cerremos la mano. Con eso podemos evaluar la indemnidad del nervio cubital a través de las raíces nerviosas C8 y T1. De igual manera concluimos la exploración motora de las extremidades superiores, evaluando entonces la aducción del dedo pulgar, y que evalúa la indemnidad del nervio mediano, lo que son las raíces nerviosas de C8 y T1. Solo le pedimos al paciente que intente flexionar en contra de nuestra resistencia el dedo pulgar, y con ello tenemos la exploración completa de la extremidad superior. Continuamos entonces en cuanto a la evaluación de la función motora con la exploración de los miembros inferiores, y de esta manera nosotros exploramos inicialmente la capacidad de abducción y abducción de la cadera. Inicialmente le decimos al paciente que separe las piernas y colocamos nuestras manos en la región o en la cara interna de ambas rodillas, generando fuerza de contrarresistencia, pidiéndole al paciente que cierre las piernas, y de esta manera nosotros podemos evaluar, en cuanto a la escala de fuerza muscular antes mencionada, la indemnidad del nervio obturador y la integridad de las raíces nerviosas L2 hasta C4. De igual manera, se colocan las manos en el borde lateral de ambas rodillas y se le pide al paciente que haga apertura de las rodillas, es decir, abducción, y de esta manera nosotros podemos evaluar, en cuanto a la resistencia y la escala de la fuerza motora antes mencionada, la indemnidad de lo que es el nervio glúteo a través de las raíces nerviosas L4 y S1. Asimismo, una vez evaluada la cadera, la fuerza de la cadera, debemos evaluar entonces la flexión y extensión de la rodilla, y se realiza pidiéndole al paciente que flexione la rodilla colocando el pie sobre la superficie plana, en este caso la cama, y se le pide que genere fuerza del talón o del pie hacia la región glútea, que cierre el paciente en este caso, generando nosotros resistencia en contra de esa dirección con nuestra mano izquierda en la región, si se quiere, en la región gemelar, y de esta manera vamos a evaluar nosotros la indemnidad de lo que es el nervio ciático entre el E4 y el C1. Y de igual manera se coloca la mano izquierda sobre la región inferior o la región posterior del muslo, en la cara inferior, y se coloca nuestra mano derecha hacia la región superior del área tibial, y de esa manera pedimos al paciente que genere extensión de la rodilla, y nosotros evaluamos en contra de la resistencia que levante el pie, y de esta manera el pie sostenido y plano sobre la cama, y de esta manera nosotros podemos evaluar la indemnidad en cuanto a la extensión del nervio femoral a través de las raíces nerviosas L2 y L4. ¿Está claro cómo se explora? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Doctor, yo tengo una pregunta. En cuanto a usted lo que decía de la abducción y aducción de las piernas, que también evaluaba L4 y S1, o sea, yo podría hacer cualquiera de esas pruebas para poder evaluar esas raíces nerviosas. Y lo que pasa es que esta abducción nos habla del nervio glúteo específicamente, esta. Y esta extensión nos habla del nervio femoral. Entonces, a pesar de que son grupos medulares correspondientes, los nervios son diferentes. Entonces es importante realizarlas todas. ¿Ok? Ok, listo, sí, señor.
Entonces, nosotros continuamos la exploración del miembro inferior una vez que evaluamos cadera, que evaluamos rodilla, ahora vamos a evaluar el tobillo. Y lo hacemos a través de la flexión dorsal del tobillo. Simplemente le pedimos al paciente que haga una flexión dorsal de nuestro tobillo haciendo fuerza contra la resistencia, y de esa manera nosotros podemos evaluar el nervio peroneo profundo y las raíces nerviosas o la indemnidad de las raíces nerviosas L4, L5. De igual manera se le pide al paciente que haga una flexión plantar y colocamos fuerza en contra de la resistencia para evaluar entonces el nervio tibial, que son la indemnidad de la raíz nerviosa de L5 y S2. Y por último, culminamos la exploración motora de miembro inferior en cuanto a lo que es la exploración del dedo hallux. Le pedimos al paciente de igual manera en forma de flexión dorsal del dedo hallux, y contra la resistencia nosotros podemos evaluar entonces la indemnidad del nervio peroneo profundo nuevamente entre el E4 y S1. Y de igual forma, nosotros le pedimos al paciente que haga una flexión plantar y en contra de la resistencia, como lo vemos en este ejemplo, podemos evaluar entonces la indemnidad del nervio tibial posterior entre el E5 y S1. Existen algunas maniobras que se pueden hacer en el contexto de alteración asimétrica de la fuerza muscular en el hemicuerpo o en las extremidades, como es la maniobra de Mingazzini. Se usa evidentemente para evaluar alteraciones en eventos cerebrovasculares principalmente, y se le pide al paciente que puede hacer, si está sentado a borde de cama, que extienda los brazos y va a haber caída de uno de ellos en relación a la disminución de la fuerza muscular. Y de igual manera se le puede pedir que flexione la cadera, extienda los miembros superiores, y o no puede subirlo, o en este caso va a caer el miembro que tenga mayor debilidad y va a haber diferencia en la simetría de la caída respecto al miembro no afectado. También se puede hacer viendo que flexione las rodillas sobre las caderas. Lo importante de esta prueba es que va a caer el miembro donde hay la debilidad muscular respecto al contralateral. De igual manera, la maniobra de barra es la misma, pero de forma de cúbito prono al paciente se le pide que haga extensión, que flexione, en este caso, las rodillas en decúbito prono, y va a caer la pierna que tenga mayor debilidad muscular, que tenga afectación, en este caso en los eventos cerebrovasculares. Es crítico poder tener positivas estas maniobras antes mencionadas. ¿Están claras? Listo, profe. Sí, señor. Entonces se hace la maniobra de Mingazzini y la maniobra de Barre. Entonces ustedes van a definir algunos términos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de la exploración muscular y de los reflejos también. Entonces, ¿qué tienen ustedes entendido por espasticidad? Eso es cuando aumenta el tono, ¿no? Justamente cuando aumenta el tono muscular. ¿Y cómo es la mejor forma de explorar el tono muscular? A través de los reflejos. No, el tono muscular se explora con los movimientos pasivos de las extremidades. Se le pide al paciente que genere sin resistencia y que no genere contrafuerza, que deje el pie o en este caso la extremidad totalmente relajada, y nosotros hacemos movimientos pasivos de flexión y extensión simulando los movimientos antes mencionados durante la exploración de la función motora, y de esta manera nosotros podemos evaluar el tono muscular. Ya cuando se va creando experiencia, nosotros podemos notar cuando hay resistencia o hipertonía, como en el caso de los síndromes motor superior, que lo vamos a ver más adelante, y cuando hay netamente atonía y cuando hay pérdida de lo que es el tono o hipotonía, y nosotros vemos cómo se relaja, porque siempre hay cierto grado de resistencia o un estado de tono muscular basal en cuanto a los movimientos que nosotros realicemos, y eso lo vamos a tomar en cuenta con la experiencia. Es mucho más fácil reconocer cuando es menos inexperto las hipertonías, los estados de hipertonía, que los estados de hipotonía, pero eso se logra detallar más con la experiencia y explorando los pacientes con patologías neurológicas. La hiperreflexia va en relación a la escala de los reflejos, donde vemos que cuando lo exploraremos más adelante, vemos ese aumento marcado de la respuesta en relación a el miembro contralateral o un miembro normal, una exploración de reflejo normal. ¿Qué es clonus?
ahí también se aumenta el tono, entonces el movimiento es una contracción tetánica, si no estoy mal. Entonces. ¿Quién tiene un mejor concepto de clon? Son muchas contracciones, pero en modo rítmico, ¿no? Exacto, son contracciones, pero de grupos musculares complejos, ¿ok? Mientras que las fasciculaciones son contracciones aisladas de pequeños grupos musculares, como unas vibraciones que se observan sobre la musculatura, ¿ok? Esos son parte de las diferencias que vamos a ver más adelante en lo que es el síndrome motor superior e inferior. La atrofia, la hiporreflexia, que ya ustedes conocen qué es, y el término de hemiplegia, que no es más que la pérdida de la fuerza muscular del hemicuerpo, mientras que la hemiparesia es la debilidad o la disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo. La paraplegia es la debilidad simétrica o bilateral, entonces, de grupos musculares, por lo menos miembros inferiores, y la monoplegia es la pérdida o la disminución de la fuerza muscular, en este caso de una sola extremidad, así como la monoparesia es la debilidad de una sola extremidad. Entonces, nosotros debemos evaluar cuando hablamos de debilidad muscular si se trata de un síndrome de motoneurona superior, síndrome de motoneurona inferior, si es una afectación del nervio periférico o si es una afectación propia de la placa neuromuscular, y eso lo vamos a ver en cuanto a las diapositivas y clases posteriores. Por ejemplo, el síndrome de motoneurona superior, vamos a tener estas características puntuales en cuanto a los síntomas de la lesión, y es hipertonía muscular, hiperreflexia tendinosa, signo de Babinski, vamos a tener clonus, ausencia de reflejos abdominales y una atrofia muscular tardía. ¿Por qué va a haber una atrofia muscular tardía? Porque todavía va a haber inervación nerviosa periférica. Lo que no va a tener es va a tener una denervación central. Entonces, la atrofia muscular se va a generar de una manera más tardía que el síndrome de motoneurona inferior, donde la denervación es inferior y la transmisión de la información es mucho más marcada, no hay un tono sostenido y una hipotonía, y genera a raíz de esto una mayor atrofia muscular posteriormente, o sea, de manera más precoz, porque la atrofia muscular en la síndrome motor superior es tardía debido a que se va generando con el desuso del miembro en relación al tiempo. En este caso, quería mostrarles aquí los síndromes de motilidad superior tienen la característica de poder presentarse hemiplejías alternas o directas. ¿Qué es una hemiplegia directa? Cuando la lesión es cortical, subcortical o vulvar. En este caso vulvar no, o de lo que es el tronco medular. Ahí nosotros vamos a tener una, sobre todo cuando es superior, y en este caso, esta lesión ubicada en esta área que es la cápsula interna, vamos a tener una hemiplegia, en este caso una hemiplegia o hemiparesia contralateral, porque recuerden que a nivel del bulbo raquídeo hay decusación, ¿verdad?, de las vías, y vamos a tener una lesión del séptimo par inferior, en este caso el séptimo par central, que ya lo hemos visto en las clases de pares craneales. Sin embargo, también puede existir un síndrome de motoneurona superior en lo que se llama hemiplegia alterna. Esta hemiplegia alterna va en relación a lesiones principalmente del tronco medular, del tronco medular a nivel de lo que es protuberancia, a nivel de lo que es el mesencéfalo o a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. Y es porque vamos a tener nosotros entonces una lesión o una hemiplegia contralateral de origen central, pero con afectaciones de pares craneales ipsilaterales. ¿Me explico? Y esto, como podemos observar en este caso, donde hay una lesión en protuberancia, tenemos una hemiplegia contralateral, pero tenemos afectación ipsilateral, donde está la lesión, en este caso, aquí que es el síndrome de Miller y Gruber. En este corte podemos ver hemiplegia izquierda y parálisis facial periférica, que en contraposición al ejemplo anterior, esto es una parálisis central, que es solo el tercio inferior de lo que es la región facial, mientras que aquí podemos ver nosotros y es ipsilateral. ¿Sí ven el ejemplo? Y miren que en el síndrome de Miller-Kluger vemos que hay una parálisis facial periférica ipsilateral y una hemiplegia contralateral. Esto es lo que llamamos las hemiplegias alternas. Otro ejemplo de hemiplegia alterna es, por ejemplo, aquí a nivel de mesencéfalo, el síndrome de Weber,
donde podemos ver este corte peduncular, y vamos a ver entonces una hemiplegia contralateral, pero si lateral a la lesión, vamos a ver afectación del tercer par craneal. En cuanto a síndrome de segunda motoneurona o motoneurona inferior, en este caso, nosotros vamos a observar en el paciente reflejos miotáticos ausentes, parálisis flácida, pérdida del tono muscular y atrofia muscular temprana. Aquí tenemos más o menos un cuadro esquemático donde nos puede nosotros diferenciar en cuanto a las características clínicas que vamos a evaluar cuando el paciente se trata de una lesión de primera motoneurona o un síndrome de motoneurona superior, y cuando se trata de una lesión de segunda motoneurona o de motoneurona inferior. Y vemos que en cuanto a la movilidad voluntaria vamos a tener parálisis o paresias, mientras que en la motoneurona inferior vamos a tener más parálisis. Los músculos de la motoneurona inferior van a tener parestesias. ¿Okay? El tono muscular va a tener inicialmente una hipertonía en la motoneurona superior, mientras que va a tener una marcada hipotonía, una tonía, una flacidez en la motoneurona inferior, que era lo que yo le mencionaba anteriormente. En cuanto al trofismo, inicialmente no va a haber una atrofia temprana en la motoneurona superior, es una atrofia más bien tardía, posterior a la misma inactividad de ese miembro que tiene la afectación muscular, motora como tal, mientras que la atrofia temprana sí se va a observar en el síndrome del motoneurona inferior. Los reflejos profundos, lo vamos a tener que va a haber hiperreflexia en cuanto a la motoneurona superior y va a haber hiporreflexia o arreflexia en la motoneurona inferior. Los reflejos superficiales van a estar abolidos, como el cutáneo abdominal, en la motoneurona superior, y van a estar normales en la motoneurona inferior, y los reflejos anormales, como en el caso del síndrome de Babinski y sus sucedáneos, como Open Eye o Shadow, que lo vamos a ver más adelante, van a estar presentes en la motoneurona superior, mientras que van a estar totalmente ausentes, y son muy importantes para diferenciar clínicamente en cuanto a motoneurona superior e inferior. La motilidad asociada, clonus, pueden haber, que bien lo definieron sus compañeros, y en el caso de la motoneurona inferior, lo que van a ver es fasciculaciones. Otra de las características diferenciales en cuanto a lo que es la diferencia clínica de un síndrome de motoneurona inferior, uno de motoneurona superior, como es el tracto piramidal, y uno del tracto extrapiramidal. Vemos que todo lo que es motoneurona inferior es flacidez, atonía, atrofia, fasciculaciones, hiporreflexia y pérdida, prácticamente. Y todo lo que tenemos en nivel de motoneurona superior, diferencial, independientemente del tracto piramidal o del tracto extrapiramidal, vamos a ver que hay espasticidad, hay evidentemente debilidad muscular o falta de lo que es movilidad, pero va a haber espasticidad, va a haber una atrofia leve, y los tonos van a estar aumentados, y la fuerza muscular pues sí, obviamente va a estar afectada. Entonces, en la exploración de reflejos tenemos los reflejos tanto superficiales como los tendinosos profundos. Y allí pues quería en este momento recordarles y que uno de ustedes me explicara cómo es el arco reflejo que antes mencioné. Uno, por favor, que puede equivocarse y le voy ayudando, pero hace poco se los mencioné. Quiero ver si prestaron la atención debida respecto a el arco reflejo, la explicación del arco reflejo y de la transmisión y la percepción de este dolor. O lo digo yo al azar, lo escojo. ¿Prefiere voluntario o al azar? Doctor, en la parte pues oferente, que pues ahí se reciben pues los estímulos como tal, y pues se hace pues en el centro de integración, ahí hay una interconexión en la cual pues se dirige el estímulo por medio de la neurona aferente, y pues que va a ser la primera neurona que va a transmitir pues ese estímulo a través de los diferentes grupos musculares, o sea, pues se genera la respuesta y pues se generan los movimientos de los diferentes grupos musculares. Ok, entonces, en resumen, y dígalo breve otra vez, llega, se regenera el estímulo, ¿verdad? A través de la raíz dorsal, ingresa al asta posterior, que es el asta sensitiva de la médula espinal, a través de una neurona interconectora,
se transmite la información hacia el asta anterior, que es la región motora de la médula espinal, y transmite la información del dolor donde se genera el impulso para la contracción muscular. Y de esta misma manera, ¿cómo se hace la percepción entonces del sitio y de nuestro reflejo al dolor? Porque este es el arco reflejo inmediato, que va a ser mucho más rápido por la misma vía que se genera, que es localizada respecto a la percepción. Nosotros primero retiramos y luego notamos dónde fue que nos generó el estímulo doloroso o térmico, como seres evolucionados que somos. Entonces, ¿cómo se hace la percepción? Y se lo expliqué y me retrocedí, me frené para recordarle la fisiología. Doctor, pues no sé si alguien más quiere hablar. Ah, sí, murió ahí Marcela. Bueno, en cuanto a la parte de no importa. Me parece buena opción decirle a Brenda Castillo que participe. Bueno, listo, sí, señor. Prenda su camarita. Y está para que la suya, Diana, ya la vemos. Brenda se durmió. Brenda Castillo, active su micrófono. ¿Qué pasa con Brenda? Michelle, Eduardo. Sí, ya. Active su camarita y explíqueme este dibujo. Que forma parte del arco reflejo, pero ya en cuanto a la percepción del estímulo, sitio y respuesta. Explíquemelo, Michelle. Ya me está. No te escucho. Ya me está. No te vemos. Ustedes recuerdan que yo les expliqué que la transmisión táctil se hace a través de las espino talámico ventral, ¿verdad? Que la transmisión de la sensibilidad proprioceptiva refleja se hace a través, en este cordón lateral, a través de los tractos espinocerebelosos, tanto ventral como posterior, ¿verdad? Y que la transmisión de la propriocepción se hace a través del cordón posterior. Entonces vemos cómo se integran todos los cordones producto de la transmisión del arco reflejo. Nosotros no solamente respondemos de manera refleja, sino que también después logramos tener conciencia de lo que ocurrió segundos después. ¿Cómo le paran a la clase? Bueno, en cuanto a la evaluación y la exploración de los reflejos, tenemos pues esta escala ya conocida por todos nosotros de 0 a 4 cruces en relación a la respuesta al estímulo de reflejo, y vemos que 0 hay ninguna respuesta, 1 hay hiporreflexia, 2 son los reflejos habituales o normales, 3 es más enérgico de lo habitual y 4 muy enérgico e hiperactivo. Se puede definir ya casi como un clon. La evaluación de los reflejos, debemos tomar en cuenta los reflejos profundos, principales a explorar durante el examen físico, y son en este caso el reflejo bicipital. Para poder hacer la exploración de este reflejo, nosotros le pedimos al paciente que flexione su brazo sobre el nuestro. De esta manera nosotros podemos generar el apoyo y el paciente no va a generar ningún tipo de aumento del tono muscular en relación a que él relaja completamente su extremidad, se coloca semiflexionada, y en el punto donde se encuentra el tendón bicipital nosotros colocamos nuestro dedo pulgar y asimismo procedemos a realizar la percusión con el martillo en un movimiento pendulante de la muñeca. La respuesta que va a haber es la flexión del antebrazo, la contracción de los dedos, que no es más que la respuesta, ¿verdad?, a la estímulo de las raíces nerviosas de C5 y C6. Posteriormente, nosotros debemos evaluar lo que es la respuesta reflejo braquioradial, y este reflejo lo evaluamos con el paciente descansando su antebrazo sobre su pierna, también lo podemos hacer sobre nuestro brazo igualmente, como en el ejemplo anterior, y que tenga su mano o su muñeca caída totalmente relajada y a nivel de 2.5 centímetros arriba, habitualmente de la apófisis estiloide del radio,
2.5 centímetros, generamos nosotros el golpe con nuestro martillo, principalmente la porción más grande del martillo, que es triangular, o de este martillo, que es el que habitualmente usamos, y de esta manera se genera el reflejo y podemos evaluar entonces la indemnidad de las raíces nerviosas de C5 y C6 también. De igual forma debemos evaluar entonces el reflejo tricipital, que es parte de los reflejos osteotendinosos profundos a explorar siempre que nosotros hagamos un examen neurológico, y debemos hacerlo de dos maneras: teniendo todavía el brazo descansado o superpuesto sobre nuestro antebrazo, sosteniendo el antebrazo del paciente, ¿verdad? Y corroborando que no hay ningún tipo de tonicidad muscular, o que el paciente genere ningún tipo de contracción, que esté totalmente flexible, relajado, en reposo. O esta es la que yo prefiero hacer porque me parece mucho más efectiva: colocar nuestro antebrazo, ¿verdad?, descansando la región anterior del brazo del paciente, o lo que es la fosa anterocubital anterior, y de esta manera en la región posterior, con el brazo pendulante y caído, como podemos ver en este ejemplo, se hace un golpe, ¿verdad?, con nuestro martillo percutor a 2.5 centímetros por encima de lo que es la inserción del tríceps con el olecranon, como vemos perfectamente en el ejemplo. Esta me parece a mí menos efectiva que esta me parece que es muy sencilla explorarla, y el paciente hace su movimiento de extensión de lo que es el antebrazo. Es la que recomiendo hacer. De igual manera, hay que hacer la exploración de reflejo rotuliano. El paciente en sedestación, al borde de cama, se le pide que relaje sus piernas. En el contexto de que el paciente tenga dificultad para la concentración o para relajar lo que es su extremidad, se le puede hacer lo que es la maniobra de Jindrasi, que se le pide al paciente que tome ambas palmas de las manos en contraposición y genere contrafuerza, para que su atención se centre en esta maniobra y nosotros podamos permitirnos que nos relaje la extremidad y poder hacer mejor nuestra exploración de reflejo rotuliano. Al nosotros hacer nuestra exploración de reflejo rotuliano, no es más que en el área, ¿verdad?, del reflejo rotuliano, justamente por debajo de la rótula, nosotros hacemos el golpe pendulante con nuestro martillo percutor, y podemos evaluar la indemnidad de lo que es el nervio entre el E2 y el E4. Es importante que se sostenga con la mano izquierda el cuádriceps, en este caso el cuádriceps femoral, para poder facilitar la relajación de los músculos de la pierna. Continuando con la exploración de los nervios profundos o osteotendinosos, debemos evaluar el reflejo aquiliano del tendón calcáneo, y se puede hacer de dos maneras o de tres maneras. Con el paciente a borde de cama, se le hace una flexión dorsal involuntaria con nuestra mano, ¿verdad?, en contra de la resistencia hacia la región superior, y se le coloca o se hace un golpe a nivel con el martillo percutor sobre el tendón calcáneo, y él va a hacer una flexión plantar de lo que es el tobillo. Nosotros hacemos esta relajación y se le pide al paciente evidentemente que relaje la pierna, y si vemos dificultad para poder hacerlo bajo esta maniobra, porque el paciente no es un gran colaborador, pues podemos colocar al paciente sobre rodillas en la cama, y de esta manera es mucho más fácil que flexione y que relaje los músculos de su tobillo, y de esta manera poder hacer entonces la maniobra sobre el punto del tendón calcáneo y poder generar facilidad. Asimismo también se puede hacer el decúbito lateral, mientras siempre se coloque como una posición neutra lo que es el ángulo del tobillo. Seguimos entonces evaluando los reflejos y vamos a los superficiales. Y los reflejos superficiales son los abdominales o reflejo cremastérico. Si ustedes lo vieron en pediatría, es muy frecuente hacerle reflejo cremastérico a los bebés, donde se le hace un frote a nivel de la cara interior del muslo en el tercio superior, y se genera una contracción ipsilateral de lo que es en este caso el escroto. Esto lo podemos ver, un reflejo muy típico, parte de los reflejos abdominales superficiales, y el reflejo abdominal se puede hacer de dos maneras. Habitualmente se recomienda que sea con un objeto filoso no cortante o con la punta de una llave, y se puede hacer como vemos en el ejemplo que se ve en la diapositiva, tanto de afuera hacia adentro en los 4 cuadrantes, como también hacia abajo y arriba, y vemos la
contracción de la pared muscular y la desviación de la cicatriz umbilical hacia el sitio donde realicemos la exploración. Existen signos patológicos subjetivos de motoneural superior que también forman parte de la exploración de los reflejos, como estos son los reflejos anormales, llamamos reflejos anormales. Este reflejo de Hoffman es típico de síndrome de motoneural superior y se explora extendiendo la mano del paciente y sobre la falange distal haciendo una contracción, un movimiento involuntario sobre lo que es la falange distal del dedo índice, y de esta manera se obtiene una contracción refleja del músculo del dedo pulgar. De igual manera, si ustedes ya conocen el signo de Babinski, que no es más que a través de un objeto romo hacer la estimulación en la cara lateral de lo que es la región plantar, culminando hacia la región del hallux, ¿verdad? Plantar del hallux, y esto nos va a generar una apertura anormal, en vez de hacer una flexión que sería respuesta normal, una apertura normal de lo que es los dedos, y tenemos sucedáneo de lo mismo, como es el desplazamiento de los dedos índice y dedo pulgar sobre lo que es la espinilla del hueso tibial, y de esta manera se genera la misma respuesta o la misma estimulación a nivel lateral de lo que es el pie. Va a generar una apertura y un desplazamiento de lo que es los músculos y lo que es los dedos del pie, en este caso con un desplazamiento más marcado del dedo hallux. Se llaman signos de Babinski, y estos son los sucedáneos. El ejemplo es el signo de Gordon o de Shaw y de Oakley. Son propios de motoneural superior y son signos o reflejos anormales. Son reflejos anormales. Entonces, estamos claros con la exploración de los reflejos superficiales y profundos y anormales. Sí, señor. Sí, señor. Una pregunta respecto a ese signo de Babinski. La forma en la que tomamos el signo en el paciente es la que indica el nombre que tiene. La forma es la que es. Digamos, el de la planta es el signo de Babinski y el de la porción de la tibia es signo de Oppenheim. De Oppenheim, ajá. Y el que es en la parte lateral del pie es el de Gordon. Ajá. Correcto. Les conté, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿El de Hoffman lo entendieron bien? ¿El de Hoffman lo entendieron bien? Sí, señor. ¿Qué otros signos conocen ustedes? Signos extrapiramidales, signos piramidales, signos sucedáneos de Babinski. Son más de 14 signos sucedáneos de Babinski. Este es de Shadow. Este que está aquí es de Shadow. El de Gordon es cuando apretamos la región gemelar y se hace el signo de Babinski. Para continuar con la respuesta de su compañero. Doctor, el de la parte inferior, está debajo del signo de Babinski. Dijo de Shadow, como... Este es Shadow. ¿Sombra? Shadow. Y Gordon es este aquí. ¿Okay? Doctor, yo sinceramente no recuerdo muy bien qué fue lo que dijo del de Gordon. ¿Será que me lo podría repetir? El de Gordon es la contracción gemelar. La contracción gemelar. Se hace contracción de los gemelos y hace apertura del dedo pulgar en este caso, y hace lo que es los reflejos o la respuesta similar al Babinski. De Gordon Shadow. ¿Ok? Vale, doctor, sí, señor. Aquí tenemos. En esta diapositiva hay 1, 2,
3, 4 y no está el quinto. Pero se podría el quinto, sí. Babinski, que es el principal, es este, que lo exploramos a través de un objeto Romo, que ya les expliqué. El Oppenheim es el desplazamiento de lo que es el dedo índice y pulgar de manera descendente a través de lo que es la espinilla tibial. ¿Ok? Este es el reflejo de shadow, que es de la porción posterior, en la cara lateral o el borde lateral de lo que es el pie, ¿verdad? El signo de Gordon, que es la contracción gemelar a través de la presión que hacemos nosotros con la mano, la contracción gemelar, donde hay apertura entonces o respuesta anormal del reflejo, en este caso similar al Babinski. Y el de Schaffer es la contracción no de la región gemelar, sino del área esta, donde es el área calcánea, o lo que es el tendón de Aquiles, la contracción del tendón de Aquiles. Esos son los 5 que se pueden ver en esta imagen. Repito. Entonces, Oppenheim, ven mi señalador. Babinski. Sí, señor. Oppenheim. Shadow. Gordon sería por aquí. Sería por aquí, ¿verdad? Que es la contracción gemelar. Y Schaffer está aquí. La contracción del área pues calcánea. En este caso del tendón de Aquiles. ¿Sí lo ven? Vuelvo y repito, ahora al revés. Gordon, la contracción gemelar. Schaffer, la contracción de lo que es el reflejo del tendón aquiliano. En este caso Shadow, el borde lateral de la pierna. Oppenheim, lo que es la cara anterior de lo que es el hueso tibial. Y el Babinski clásico. Entonces se llaman Babinski y sucedáneos. Babinski 1, 2, 3, 4 sucedáneos, que son los más frecuentes. Bueno, ahora sí quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Para todos los demás. Sí, señor. Gracias. Eso lo van a buscar ustedes, porque pues, habitualmente pregunta examen final y todo. Explóreme el signo de Oppenheim. Y recuerden también de Hoffman, ¿no? Que es otro signo de motor superior este. Hoffman con doble F y H. Entonces está Oman. Ok, entonces continuando con la función sensitiva, la exploración sensitiva incluye el estudio de lo siguiente: sensibilidad superficial, sensibilidad dolorosa, sensibilidad vibratoria, sensibilidad propioceptiva, localización táctil y sensaciones discriminativas. ¿Quién transmite la sensibilidad superficial y táctil? ¿Qué cordón? ¿Qué haz? La sensibilidad. ¿Cuál, doctor? ¿Qué haz? ¿Qué cordón transmite la sensibilidad superficial y táctil? La espinotalámica anterior. Exactamente. ¿Y cuál lleva la sensibilidad dolorosa y térmica? El tracto espinotalámico posterior. No, lateral. La lateral. ¿Y cuál lleva la sensibilidad vibratoria, propiocepción y discriminación entre dos puntos? El cordón posterior. Ok. ¿Esa es la del gracilis y el cuneiforme, doctor? Gracilis y cuneiforme, sí. Entonces, por eso hago insistencia en conocer esos pequeños detalles para nosotros poder evaluar indemnidad de las áreas que estamos explorando. ¿Ok? Y eso tiene relación evidentemente con la función sensitiva. Entonces, miren, los tractos otra vez aquí se los remuestro. ¿Ok? Espinotalámico anterior. Todo esto es sensibilidad, todo esto es motor. Lo rojo es motor y lo blanco es sensibilidad. Espinotalámico anterior, táctil y superficial. Espinocerebeloso ventral y posterior, que es la transmisión de la función propioceptiva refleja. El espinotalámico lateral, que es termoalgesia, y el cordón posterior a través del fascículo gracilis cuneiforme, la propiocepción vibratoria y la discriminación entre dos puntos. ¿Será que ya lo van a aprender o
Es la tercera vez que se lo repito. Más adelante se los va a preguntar a ver si están pilas. Entonces estos son ejemplos, como ya les había mencionado antes, de las vías de la termolesia y de la sensibilidad profunda, como les había mencionado antes. Para tomar en cuenta, obviamente, en la evaluación de la exploración de la sensibilidad superficial y profunda, tenemos que tomar en cuenta pues, los dermatomas, el famoso dermatoma y esta mnemotecnia, que es la de Spock, para nosotros notar cuando se evalúa C8, C7 y C6. Ustedes creo que nunca vieron Viaje a las Estrellas, no es de la época de ustedes. Bueno, y la sensibilidad superficial se explora en función a los dermatomas antes mencionados y generalmente no tenemos que evaluarlos todos. Hay unos puntos como claves para nosotros evaluar la sensibilidad superficial y se puede hacer o se recomienda hacer con una gasa, una torunda de algodón, y hay unos puntos como claves para nosotros evaluar la sensibilidad en la extremidad superior, como es en esta área que nos ayuda a explorar el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Con esto solo, que el paciente con los ojos cerrados perciba la sensibilidad de estas áreas con una torunda de algodón o una gasa, es suficiente para hacer la exploración del miembro superior. De igual manera, la sensibilidad táctil se debe explorar no solamente con una gasa, sino también con un objeto romo o punzante no cortante, siguiendo entonces la exploración de los dermatomas antes mencionados. Para la sensibilidad dolorosa, lo que se recomienda es hacerlo con un imperdible. Para tomar en cuenta, el imperdible se le dice en la literatura, también se le puede decir un gancho de ropa, ¿ok? Pero tiene la facilidad de que tiene un extremo romo y un extremo afiloso. Y de igual manera, siguiendo los dermatomas, tomando en cuenta los puntos de referencia antes mencionados, se le pide al paciente con los ojos cerrados que genere la sensibilidad, pues que genere la expresión de que si ese objeto que están sintiendo es de punta roma o filosa. De igual forma, la sensibilidad vibratoria la podemos evaluar a través del diapasón. Nosotros se hace explorando el dedo índice en la región superficial de la uña. Una vez que se genera la respuesta vibratoria, se le pide al paciente que cierre los ojos y se le coloca a ver si hay percepción de la transmisión vibratoria generada por el diapasón. Se puede hacer tanto en el dedo hallux como en el dedo índice. La evaluación de la sensibilidad propioceptiva no es más que el sentido de posición. Entonces se le pide al paciente que cierre sus ojos, se le toma un dedo y se le hace flexión y se le dice al paciente, o extensión, hacia qué posición se le movilizó el dedo, hacia abajo o hacia arriba. Se le toma una articulación distal o una articulación media y se le dice, ¿le moví el dedo? Sí, ¿hacia dónde? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Le va a decir hacia abajo. Entonces, en ese ejemplo, nosotros podemos evaluar la propiocepción, que no es más que el sentido de la posición de las articulaciones y de las extremidades. Es muy sencilla la exploración. La sensibilidad discriminativa, entre dos puntos, hay varias áreas que tomar en cuenta a la hora de nosotros explorar. Se puede hacer con dos imperdibles o dos agujas, ¿verdad? Y se coloca de afuera hacia adentro, tomando en cuenta que esa transmisión nerviosa se hace a través del cordón posterior y que la sensibilidad en el pulpejo de los dedos es una de las más discriminativas y el paciente se empieza de afuera hacia adentro hasta aproximadamente 2 milímetros. A los 2 milímetros es lo normal que se espera a nivel de la punta de los dedos. Ya cuando usted está a 2 milímetros, el paciente lo va a sentir como un solo impulso sensitivo y no como la percepción de los dos puntos. De igual manera, ya en la palma de las manos, la sensibilidad, y lo pueden probar, se genera hacia 8 a 12 milímetros aproximadamente. Lo que se comienza de afuera hacia adentro, más o menos a unos 3 centímetros, y el paciente va a decir 102, 102, 102, 102, usted va acercando progresivamente hasta que le diga 101. Lo normal es que diga 100, un solo estímulo, en este caso punzante, en la palma de la mano de 8 a 12 milímetros. En la espalda ya el grupo es más grande, la sensibilidad es menos específica, menos sensible, menos discriminativa, y podemos ver que es normal una diferencia hasta de 4 a 6 centímetros. Y en la lengua es el área de mayor
percepción sensible del organismo, que la diferencia es de 1 milímetro. La grafiestesia es la interconexión o lo que es la transmisión de la información de la integridad del lóbulo parietal, y se explora pidiéndole al paciente que cierre los ojos, se toma la palma de la mano y se le escribe un número sencillo, puede ser 3, puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 9, y el paciente con los ojos cerrados le va a usted describir si este número es adecuado. ¿Cuál es el número que usted escribió? Pues la esterognosia, la capacidad de reconocer objetos, ¿verdad?, sin verlos, con la percepción táctil o de la sensibilidad. Esta esterognosia nos habla de la integridad entre el lóbulo occipital y parietal, y se le explora al paciente pidiéndole que cierre los ojos y se le coloca objetos sencillos, como por ejemplo una moneda, unas llaves, un esfero, y que el paciente identifique el mismo. Entonces, la exploración de la sensibilidad tiene los siguientes puntos: la sensibilidad superficial a través de los dermatomas, la sensibilidad táctil a través de los mismos dermatomas que va con la superficial, la sensibilidad dolorosa, la sensibilidad vibratoria, la sensibilidad a través de la propiocepción, la discriminativa, la grafiestesia y la esterognosia. Son las formas de explorar la sensibilidad. Bueno, y estos términos que ustedes me van a definir. Entonces, ¿qué es hipoestesia? Cuando disminuye la sensibilidad. Correcto. ¿Qué es hipopalestesia? Sensibilidad vibratoria. Hipolgesia, disminución para la sensibilidad dolorosa. Anestesia, ausencia de la sensibilidad, ¿verdad? Analgesia, disminución de la sensibilidad dolorosa. Hiperestesia, aumento de la sensibilidad. Alodinia, ¿qué es alodinia? La incapacidad de sentir placer. ¿Cómo? No, es la percepción anormal del dolor. Percepción anormal del dolor, correcto. Hiperpatía, ¿qué es la hiperpatía? Es cuando una persona responde de forma rara al dolor, si no estoy mal, doctor. ¿Qué es la hiperpatía? ¿Quién lo define mejor? De forma rara, ese término. Anormal al dolor, pero a estímulos repetidos. Exactamente. Correcto. Aloestesia, ¿qué es la aloestesia? ¿Qué es la aloestesia? ¿Quién sabe qué es la aloestesia? Como una localización anormal o sea, el estímulo está en una parte, pero lo va a sentir en otra. Refleja en el hipocampo el estímulo diferente, o sea, si le toca el brazo derecho, lo refleja en el izquierdo. ¿Qué es la poiquiloestesia? La poiquiloestesia, que es la percepción de múltiples sensibilidades ante un solo estímulo. Múltiples sensibilidades ante un solo estímulo. ¿Qué es la O sea que se siente en varias partes del cuerpo, doctor. Varias partes del cuerpo, un solo estímulo, sí. La exosomestesia es la percepción como que el estímulo fuera externo a uno. ¿Y qué es la aloriquia? Es que se siente en el mismo punto, pero contralateral. Exactamente contralateral, exactamente contralateral. Me quedó como no claro que ustedes tengan el término de alodinia como bien definido. Me pareció que no está bien definido. Sí, doctor, ¿usted podría, por favor, definirlo mejor? La verdad me quedó la duda. La alodinia es una percepción anormal al dolor, donde algo que debería ser habitualmente indoloro
se genera una manifestación dolorosa mayor, ¿ok? Algo que habitualmente no debe ser doloroso, como por lo menos apretarse las manos. Ok, para continuar, y esto va en relación con lo que nos faltaba de la clase anterior, que era la función cerebelosa, que eran las pruebas vestibulares. ¿Se acuerdan de la clase anterior que faltaban algunas diapositivas? Son prácticamente las mismas que corresponden a estas que siguen, que es la exploración cerebelosa. Incluye entonces el estudio de lo siguiente: prueba de nariz, prueba talón-rodilla, movimiento alterno rápido, prueba de Romberg y la evaluación de la marcha. Aunque ya son las 7. Así que quedamos en función cerebelosa para la próxima clase, ¿ok? Eso sí, señor. Función cerebelosa, que son estas pequeñas diapositivas que están viendo ustedes aquí. ¿Ok? Y pasamos entonces a los síndromes que vamos a aplicar, que están aquí: síndrome cerebeloso y todas estas otras cosas que son componentes de la siguiente clase, ¿ok? Vale, doctor. Muchas gracias. Todos los síndromes lobares y todas estas cosas. Bueno, mire, pilas pues, úsenlo. Chao. Hasta luego, doctor. Bye, doc. Chao. Hasta luego. Hasta luego.